Bueno, esta presentación se marca en digamos, un último tramo del seminario en lo que nos pusimos a ver temas más sectoriales, ¿no? Vimos el tema de violencia y vamos a ver ahora el tema de educación. Esta presentación me va a permitir también de alguna manera contestar a una inquietud que salió en mi sesión anterior sobre el involucramiento de los maestros y los profesores en el tema de la encuesta y la recolección de datos sobre niños y niñas con discapacidad. Quisiera empezar un poco con un poco de contextualización, un panorama general sobre la educación de los niños y niñas con discapacidad, ubicarnos en qué entendemos por educación inclusiva, por qué es importante, qué podemos hacer para lograrlo y qué necesidades tenemos de datos para hacer esto. Y finalmente presentarle este módulo de UNICEF y del Grupo de Washington sobre educación inclusiva. Se trata de un módulo que está todavía en construcción, entonces no se preocupen porque no voy a tener una presentación larga como la de la mañana. No vamos a poder entrar en detalle de las preguntas porque estamos todavía en fase de desarrollo y de validación de estas preguntas. Entonces, la idea es solamente que ustedes conozcan que hay un esfuerzo que está actualmente en curso para contar con un módulo específico sobre educación inclusiva, lo cual esperamos esté listo el próximo año, en 2019. Ahora sí parece que sí. Ya. Ok. Hablamos del derecho a la educación. Es un derecho que está consagrado tanto por la Convención sobre los derechos del niño como la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. No hablamos solamente de educación, sino que hablamos de educación inclusiva, o sea, de un concepto amplio que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños y las niñas. A raíz del tema de este seminario nos vamos a enfocar en esta sesión y en esta presentación específicamente la educación inclusiva de niños y niñas con discapacidad. Pero de por sí el concepto de educación inclusiva es un concepto que va mucho más allá de la educación específica de niños y niñas con discapacidad. Hemos hablado ya en las presentaciones anteriores de las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan los niños y niñas con discapacidad. Dentro de este grupo, las niñas con discapacidad son especialmente vulnerables y más expuestas a la violencia, tanto respecto a las niñas sin discapacidad como respecto a los niños con discapacidad. A raíz de estas múltiples discriminaciones, los niños y niñas con discapacidad están sobrerepresentados dentro de los niños y niñas que están fuera del sistema educativo en el nivel global. Niños y niñas con discapacidad tienen menos probabilidades de matricularse en la escuela y de completar los diferentes niveles educativos. Hay diferentes estudios globales que muestran cómo la discapacidad sea un factor de exclusión más significativo que el género o la procedencia geográfica de los estudiantes. Muchos estudios que se refieren a identificar a los niños y niñas que están fuera de la escuela y a las barreras a que ellos se encuentran, no toman adecuadamente en cuenta a los niños y niñas con discapacidad. Y eso se debe justamente a la falta de datos que hay sobre este grupo de población. Como consecuencia, si no hay datos y no hay información sobre las barreras a la educación inclusiva, las políticas educativas de muchos de los países no toman en cuenta adecuadamente a los niños y niñas con discapacidad. La Convención sobre el Derecho del Niño reconoce el derecho a la educación en condiciones de igualdad. La Convención, la observación general número 9 del Comité dice que la educación inclusiva tiene que ser el objetivo para la educación de los niños y niñas con discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también reitera que los estados tienen la obligación de construir un sistema educativo que sea inclusivo en todos los niveles. Y ya como se mencionó antes, el ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, aparte de referirse directamente a la educación inclusiva y de calidad en su enunciado, incluye específicamente a niños y niñas con discapacidad en sus metas y sus indicadores. Históricamente hubo 3 enfoques sobre la educación de niños y niñas con discapacidad. El de la segregación, que identifica a los niños y niñas con discapacidad con base en su discapacidad y los ubica en escuelas especiales. El enfoque de la integración, en lo que los niños y niñas con discapacidad se integran en escuelas regulares, pero a menudo en clases especiales, o el ejemplo que nos dieron los jóvenes sordos en el primer día, en escuelas regulares, en aulas regulares, pero sin adaptaciones necesarias, ¿no? En ese caso era traductores de lengua de señas, pero hablamos de cualquier otro ajuste razonable que sea necesario para la inclusión. Y finalmente, el tercer enfoque es el enfoque de la inclusión, justamente, que reconoce la necesidad de adaptar las culturas, las políticas y las prácticas educativas a las necesidades diferentes de todos los estudiantes y implica la obligación de eliminar las barreras a la educación de todo estudiante. Esos diferentes enfoques se reflejan en una contraposición entre la educación especial, el modelo de educación especial y el modelo de educación inclusiva. La educación especial se refiere justamente a lo que definimos antes como segregación, ¿no? Educar en niños con discapacidad en escuelas especiales. Escuela para ciegos, escuela para sordos, o en aulas separadas dentro de la misma escuela. En cambio, la educación inclusiva se refiere a tomar en cuenta la diversidad de necesidades y de estilo de aprendizaje de todos los niños, independientemente de que tengan o no una discapacidad, para reducir la exclusión en el nivel educativo de los niños y niñas. Por lo tanto, la educación inclusiva implica cambiar el sistema para adaptarlo a las necesidades de los estudiantes y no cambiar al estudiante para adaptarlo al sistema. Porque en línea con el modelo social y el modelo de derecho de la discapacidad, el problema de la exclusión se encuentra en el sistema y no en el estudiante. ¿Por qué es importante entonces la educación inclusiva? Hay diferentes estudios sobre el tema y hay 3 justificaciones que a mí siempre me gusta destacar cuando hablamos de la educación inclusiva. Una es una justificación educativa. Hay diferentes estudios alrededor del mundo que prueban cómo los niveles de aprendizaje de los niños con discapacidad en entornos regulares son mejores y más altos que con niños y niñas con discapacidad en entornos segregados. Pero no termina ahí. También hay estudios que demuestran, en Sudáfrica, por ejemplo, o en otros lugares, que los niveles de aprendizajes de niños sin discapacidad en entornos realmente inclusivos, estamos hablando de entornos realmente inclusivos, no de entornos integradores, donde los niños con discapacidad están en la misma aula pero no reciben el apoyo. En esos entornos realmente inclusivos, los niveles de aprendizaje de los niños sin discapacidad son más altos que en entornos que no son inclusivos. Y eso se debe ¿por qué? Al implementar un currículum y una pedagogía basada en el niño, en reconocer las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje de todos los niños, se benefician de esta enseñanza tanto los niños con discapacidad como los niños sin discapacidad. También hay una justificación social. Todos los niños, al crecer juntos, a estudiar juntos y a percibir a los niños y niñas con discapacidad como compañeritos como todos los demás, y al crecer mirando a la discapacidad como un aspecto normal de la diversidad humana, contribuye este proceso a una mayor inclusión más allá que en el nivel educativo de las personas con discapacidad. Finalmente hay una justificación económica. Es una justificación que tiene 2 aspectos. Por un lado,
mantener un sistema de educación especial es mucho más caro que mantener un sistema de educación inclusivo, porque el costo por estudiante de un sistema de educación especial es hasta 3 veces más alto que el costo por estudiante de un sistema de educación inclusivo. Además, los niños y niñas con discapacidad que tienen acceso a la educación tienen muchas más probabilidades de desarrollarse profesionalmente, trabajar, conseguir un trabajo, conseguir producir un rédito y convertirse en ciudadanos productivos dentro de su propia familia, de su propia comunidad, limitando entonces la carga económica que muchas veces supone la discapacidad de un integrante al interno de una familia. ¿Cómo lograr la educación inclusiva? Me gustaría tener una receta aquí que nos permitiera lograrlo, ¿no? Lamentablemente no la tengo, pero hay muchas iniciativas y muchos pasos que se pueden dar para llegar a un sistema que sea realmente inclusivo y facilitar esa transición de un sistema basado en la educación especial en uno basado en la educación inclusiva. Eso pasa evidentemente por la creación de marcos legislativos que estén alineados con los instrumentos internacionales de derechos humanos, planes y políticas sectoriales y multisectoriales que sean realmente inclusivos. Pasa evidentemente en mejorar los datos sobre discapacidad y educación. Trabajar en la accesibilidad de las escuelas. Y no hablamos solamente de la accesibilidad física, como ya tuvimos chance de hablar ayer, sino que de la accesibilidad en temas también de información, de comunicación. Promover acciones contra el estigma y la discriminación, tanto con referencia a los docentes, a los directivos, a los demás estudiantes, a los padres de los niños con discapacidad y sin discapacidad también. La formación docente específica en educación inclusiva y la promoción de intercambios de conocimiento, y el consolidamiento de alianzas y la coordinación de servicios entre diferentes sectores. Las personas con discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad tienen un rol muy importante que jugar en temas de planificación para la educación inclusiva, porque son las familias de los niños con discapacidad, son los mismos niños con discapacidad que pueden darnos a nivel de poder darnos insumos basados en su propia experiencia, en su propia vivencia sobre cómo implementar medidas que sean realmente inclusivas. Quisiera, antes de pasar al módulo, pararme un minutito más sobre el tema de mejorar los datos sobre discapacidad y educación. Como hemos venido hablando a lo largo de estos 2 días, no se puede pensar de planificar cualquier tipo de respuesta en cualquier sector sin contar con unos datos que nos indiquen cuál es nuestra población objetivo, cuáles son las barreras a las cuales nuestra población objetivo se enfrenta, y sin contar con una serie de indicadores que nos permitan monitorear el progreso y aportar ajustes necesarios para llegar a lograr los objetivos. En tema educativo, quisiera sugerir o mencionarles 3 tipos diferentes de datos o de ejercicio de recolección de datos que se pueden hacer en el nivel escolar. Unos son los EMIs, ¿no? Son los datos sectoriales, que es la información que se recoge a nivel de las escuelas, ¿no? Eso nos permite tener un panorama de los niños y niñas con discapacidad que sí están en las escuelas, sí están en escuelas especiales o en escuelas regulares, y entonces nos permite tener una idea un poco precisa sobre los niños que están actualmente estudiando. El problema con estos datos es que al limitarse los niños que están inscritos en las escuelas, dejan por fuera a los niños y niñas con discapacidad que están fuera del sistema escolar. Hay diferentes instrumentos que nos ayudan entonces a identificar estos perfiles de exclusión, como la metodología desarrollada por UNICEF y por el UNESCO sobre la iniciativa global de niños y niñas fuera de la escuela.
Eso, este marco nos permite hacer unos estudios que nos permite identificar justamente los perfiles de exclusión y cuantificar a los perfiles de exclusión con base en las estadísticas nacionales y en otros datos que se recogen a nivel nacional, y también sugerir o pensar en iniciativas de políticas públicas educativas y multisectorial en la educación que nos permitan incluir o reinsertar a los niños que nunca han ingresado o que se han salido del sistema escolar. Un tercer método es justamente lo que le estaba mencionando del módulo que UNICEF y el Grupo de Washington están desarrollando sobre educación inclusiva. Es un estudio que, basándose en la misma lógica de los demás módulos del Grupo de Washington, hace mucha énfasis en la influencia del entorno en la participación escolar de los niños y niñas con discapacidad. Al igual que el módulo sobre funcionamiento de discapacidad infantil se basa en las percepciones y valoración de los padres, madres o cuidadores principales de los niños, no es un método, un modelo exclusivo para niños y niñas con discapacidad. A la hora de dirigirse tanto a los niños con como sin discapacidad, justamente nos permite identificar las brechas que existen en la participación educativa de los niños, niñas y adolescentes. Se puede usar en contextos escolares diferentes, eso significa tanto en escuelas especiales como en escuelas regulares, y eso sí se basa en la educación formal. No está apto para recolectar información sobre los sistemas de educación no formales. El desarrollo del módulo fue basado en una construcción metodológica parecida a los demás módulos. Se hizo una revisión de las herramientas de encuestas disponibles que hicieran hincapié en los factores ambientales de la participación en la escuela. El Grupo de Washington se dio cuenta que había a nivel global 32 mediciones en 20 países. No sé si se acuerdan los números que yo les presenté, las cifras que les presentó ayer, el primer día. Encuestas globales sobre discapacidad teníamos más de 300 en 198 países. Específicamente educación inclusiva, a nivel global, solo tenemos 32 en 20 países. Eso les da un poco la idea de la poca importancia que se le dio históricamente al tema de la educación inclusiva en todos los países. Y el Grupo de Washington se dio cuenta que la mayoría o casi todas esas encuestas se enfocaban más, o sea, estaban basadas en un enfoque más médico, ¿no? Se centraban más en las limitaciones, en las deficiencias, como la causa principal de la falta de participación. No miraban todos los factores ambientales que nos sugiere la CIF y que son la base de todo el concepto del Grupo de Washington. Se hicieron consultas con expertos estadísticos en el diseño de encuestas y expertos de educación y discapacidad, y se identificaron 3 ámbitos principales relacionados con el entorno: las actitudes, la accesibilidad y la asequibilidad. Se hizo también un primer borrador del conjunto de preguntas, al igual que se hizo con el módulo de niños, y nos encontramos ahora en el proceso de revisión y adaptación de estas preguntas específicas. Vamos a ver brevemente los 3 ámbitos y luego abrimos un poco el espacio para la otra presentación y para la discusión. El ámbito de actitudes mide o busca una mirada sobre las normas sociales y culturales que existen en los países y en las comunidades, las percepciones de los padres y de los cuidadores sobre la educación. Muchas veces una de las barreras a la educación de los niños con discapacidad son los mismos padres y madres, porque a veces quieren proteger a sus propios niños y piensan que se encontrarán en la escuela en un ambiente hostil, entonces prefieren no educarlos. U otras veces pueden valorar que el costo-oportunidad de mandar al niño a la escuela no es tan alto y por entonces prefieren no hacer esto. Y eso es sobre todo válido en temas de educación especial.
En general, en los países no hay muchas escuelas especiales, ¿no? Están ubicadas sobre todo en las grandes ciudades, en las capitales, entonces eso implica muchos costos. Y eso lo veremos también en el otro ámbito de la asequibilidad. También hay percepciones de padres y madres sobre la educación inclusiva, ¿no? A veces muchos padres y madres piensan que, a pesar de todo, la educación especial es la que va a permitir a sus niños desarrollarse de mejor manera y aprender de mejor manera. Toda esa percepción están recogidas por las preguntas de este ámbito y evidentemente las actitudes del personal escolar. Y estamos hablando de los profesores, evidentemente, pero también de los directivos escolares y en general de toda la que se llama la comunidad escolar, que incluye también a los demás estudiantes y a los padres, tanto los niños con discapacidad como de los niños sin discapacidad. El ámbito de la accesibilidad mide evidentemente la accesibilidad física, las entradas, los pasillos, las rampas, los baños, las instalaciones de agua y saneamiento, el transporte escolar, pero también la accesibilidad de la información y de la comunicación, que es especialmente relevante para los estudiantes o los niños y niñas con discapacidad sensorial. Y también la accesibilidad del currículum y la adaptabilidad del mismo. Finalmente, el ámbito de la asequibilidad nos permite tener una mirada de los costos relacionados con la educación, no solamente en tema de matrícula, sino que también de dispositivo de ayuda, de rehabilitación en los casos de que sea necesaria, de las comidas y, en fin, de todos los aspectos económicos de la educación. Repito, estamos hablando de todos los niños en este módulo, no estamos hablando específicamente de los niños con discapacidad. Este módulo, aplicado en conjunto con un análisis de la prevalencia basado en el otro módulo, nos permite hacer la diferencia entre las diferentes experiencias educativas de los niños con y sin discapacidad, identificar las brechas existentes y permitir entonces el diseño de políticas públicas que nos permitan colmar estas brechas. Esta es la lámina sobre asequibilidad. El módulo se encuentra ahora en fase de pruebas. Pruebas cognitivas se realizaron en Estados Unidos, en India y en Jamaica, con diferentes rangos de edad. Todavía no está claro, o está en proceso de decisional si usar esta encuesta incluyendo el nivel preescolar o andar directamente de la educación primaria. Y los próximos pasos incluyen la revisión del módulo con base en los resultados de estas pruebas cognitivas, realizar nuevas pruebas cognitivas sobre el módulo ajustado, hacer una nueva ronda de consultas técnicas para revisar la conclusión y esperamos, o el grupo de Washington espera, de contar con una visión final del módulo a finales de este año o más verosímilmente a principio del próximo. Muchísimas gracias.